Continuamos con ejemplos prácticos. Dentro del modelo esencial habíamos identificado dos componentes, el modelo ambiental y el modelo de comportamiento. Dentro del modelo ambiental identificábamos la descripción breve de propósitos, un diagrama de contexto que respondía a las preguntas de esos propósitos y una lista de acontecimientos. Como descripción breve podemos decir en una clínica que el sistema de internaciones tiene como propósito recibir los datos de los pacientes y las órdenes de internación. Asimismo, tiene como propósito emitir las órdenes de práctica de los pacientes y las constancias de alta médica. Con esa descripción breve de propósitos podemos identificar dentro del diagrama de contexto el sistema denominado sistema de internaciones. Como ente externo, podemos identificar a los pacientes que generan la entrada al sistema compuesta por los datos de los pacientes más las órdenes de internación. De acuerdo a la descripción breve de propósitos, también sabíamos que el sistema de internación tenía como propósito emitir las órdenes de práctica de los pacientes. Respecto a esto, se pueden plantear dos alternativas. Puede suceder que la clínica emita las órdenes de práctica, se las entrega al paciente para que las lleve a autorizar o la obra social, o algunas obras sociales poseen auditores que concurren a las clínicas a autorizar las órdenes de práctica de cada día. Bien, vamos a suponer que el sistema de internaciones emite las órdenes de práctica y las envía a la obra social para que sean autorizadas. La obra social, este ente externo, devuelve las órdenes de práctica autorizadas. Bien. El paso siguiente sería la entrega de esas órdenes de práctica autorizadas a los pacientes. Finalmente, el último propósito era la emisión de las constancias de alta médica por parte del sistema de internaciones. Al confeccionar el diagrama de contexto, se nota que tuvimos en cuenta algo muy importante respecto a los entes externos. Como habíamos comentado anteriormente, los entes externos no se comunican o no interesan a los efectos del análisis, la comunicación de los mismos, porque son externos al sistema. Bien, si yo hubiese supuesto que el sistema de internación le entrega la orden de práctica al paciente y el paciente la lleva esa orden de práctica a la obra social, entonces tendría que haber graficado una comunicación que en realidad no corresponde a los efectos del análisis. Bien, bueno, a partir de este diagrama de contexto podemos elaborar la lista de eventos o acontecimientos. Continuando con la lista de eventos o acontecimientos, habíamos dicho que como regla general por cada flujo se identificaba un evento. Bien. Podemos identificar de los flujos entonces el primer evento, que sería paciente o el paciente, se presenta con la orden de internación que le entregará a su médico. Bien, entonces aquí identificamos como ente externo el paciente, se presenta en la acción
y la orden de internación sería el flujo. Entonces estaríamos ante un evento de flujo. Bueno, otro evento que podemos identificar es la confección de órdenes de práctica. Listamos el evento, confeccionar órdenes de práctica. Y en este caso, el ente externo está ausente. Tenemos la acción, que es confeccionar. Y habíamos dicho que las órdenes de práctica se entregaban al final del día al auditor de la obra social que venía a autorizarlas. Bien, entonces se trata de un evento de tipo temporal. Otro evento, la obra social autoriza órdenes de práctica. Bien. Identificamos como ente externo a la obra social autoriza sería la acción y las órdenes de práctica constituyen el flujo, entonces estaríamos ante un evento de flujo. Finalmente, el último flujo que podemos identificar es el siguiente. Un paciente obtiene alta médica. En este caso, el ente externo es el paciente. Bueno, la obtención de la alta médica es la acción y estaríamos ante un evento de flujo, ¿no? El alta médica sería el flujo. Bien. Continuaríamos ahora con el otro componente del modelo esencial, que sería el modelo de comportamiento, que hacía referencia al análisis interno del sistema. Bien, el modelo de comportamiento se dividía en tres etapas. La primera era la participación por acontecimientos a partir de cada uno de los eventos que habíamos identificado en el modelo ambiental. Luego continuaba la diagramación preliminar, que consistía en la integración de cada una de esas particiones en un único diagrama. A continuación se continuaba con la nivelación ascendente o figura cero y finalmente la explotación de las burbujas a través de la nivelación descendente. Bueno, dentro de la partición por acontecimiento vamos a empezar con el primer evento, que era el paciente se presenta con orden de internación que le ha entregado el médico. Bien, entonces la primera partición sería identificada con un proceso que podemos denominar internar un paciente. Bien. Tenemos como ente externo el paciente
La entrada que genera son sus datos más la orden de internación. El proceso efectúa una actualización al archivo órdenes de internaciones, por ejemplo, lo llamamos así. ¿Qué más hace este proceso? Consulta la historia clínica del paciente, vamos al archivo de historias clínicas, y lo actualiza con la nueva orden de internación. Ese sería el análisis del primer acontecimiento. Continuando con el segundo acontecimiento, confeccionar órdenes de práctica. El proceso lo llamaríamos confeccionar órdenes de práctica. También utilizaríamos el archivo órdenes de internación, lo consultaríamos, tendríamos como ente externo al paciente, a quien le emitiremos las órdenes de práctica, actualizaremos el archivo órdenes de práctica, consultaremos el archivo de historias clínicas. Bien, los datos que se van a transportar en cada flujo son los datos de la orden de internación, los datos de la historia clínica, que además de consultarla la vamos a actualizar con esta orden de práctica. Los datos de la orden de práctica que vamos a transportar al archivo órdenes de práctica. Y la orden de práctica va a ser el dato que vamos a generar como salida hacia el paciente. Notamos que estamos usando los mismos archivos o compartimos parte de los archivos que se utilizan en la partición 1. Bien. Vamos a dividir para que tengan bien claro que las particiones se hacen individualmente por cada evento y por separado. Bien. Nombramos los entes externos, aunque se repitan, nombramos los archivos y luego en la diagramación preliminar aunamos todo en un único gráfico. ¿Sí? Continuamos con el análisis de los otros eventos. Analizando el tercer evento, tenemos que la obra social autoriza las órdenes de práctica. Entonces, el proceso sería recibir órdenes de práctica autorizadas y es recibir porque estamos hablando del sistema de internaciones, de las funciones del sistema de internaciones.
Si yo digo confeccionar o autorizar órdenes de prácticas, es una función que no le compete al sistema de internaciones, ¿sí? Sino a la obra social, que es el ente externo. Recibir órdenes de práctica autorizadas. La entrada serían las órdenes de práctica autorizadas emitidas por el ente externo, obra social. Bien. Y la salida serían los datos de las órdenes de práctica autorizadas que actualizarían los archivos de órdenes de práctica autorizadas. ¿Sí? El último evento, borramos para tener espacio, sería: el paciente obtiene alta médica. Entonces, el proceso podemos denominarlo emitir alta médica. ¿Qué almacenes vamos a usar para emitir el alta médica? Vamos a consultar las historias clínicas, el archivo de historias clínicas. Podemos consultar el archivo de órdenes de internación y altas médicas, por ejemplo, puede estar todo junto, o estar por separado. Y como salida vamos a tener la constancia de alta médica cuyo receptor va a ser el ente externo paciente. Luego de la partición por acontecimientos, continuamos con la diagramación preliminar, en la cual ubicamos en un único esquema los procesos que habíamos analizado de modo separado correspondiente a cada uno de los eventos de la lista de acontecimientos. Bien, identificamos cada proceso en una burbuja, las cuales están numeradas a los efectos de dicha identificación. También ubicamos en el esquema a los entes externos, paciente y obra social. Bien, comencemos con el primer proceso, internar un cliente. Este proceso tiene como entrada aquella que se genera a partir del paciente, y los flujos de esa entrada están compuestos por los datos del paciente más la orden de internación. A su vez, como salida, este proceso efectúa consultas y también actualizaciones a los archivos, historias clínicas y archivo órdenes de internación. Actualizamos el archivo órdenes de internación, efectuamos la consulta y actualizamos el archivo historias clínicas. Continuando con el proceso siguiente, confeccionar órdenes de práctica, efectuamos la consulta al archivo órdenes de internaciones, al archivo historias clínicas, y en este punto habíamos dicho respecto a las órdenes de práctica que teníamos dos alternativas que podían presentarse: o confeccionar la orden de práctica y emitirla directamente y entregarla directamente al paciente para que éste luego la vaya a autorizar, o entregar la orden de práctica a la obra social, luego recibir la orden de práctica autorizada por parte de la obra social. De las dos maneras, igualmente íbamos a recibir las órdenes de práctica autorizadas por la obra social.
no íbamos a visualizar, si escogíamos la primera opción de entregar la orden de práctica a autorizar al paciente, no íbamos a ver la relación o la comunicación entre el paciente y la obra social, porque ello era externo al sistema y era una interacción que se daba en el ambiente. Bien, entonces elegimos, ya como lo habíamos diagramado en el diagrama de contexto, que la obra social, como paso siguiente, recibe las órdenes de práctica. Esa sería la salida del proceso. Y como ingreso de la obra social al sistema, tenemos las órdenes de práctica autorizadas, que las va a recibir el siguiente proceso. Recibir órdenes de práctica autorizadas sería teníamos el archivo órdenes de práctica que había sido actualizado por el proceso confeccionar órdenes de práctica, y a su vez también es actualizado por el proceso recibir órdenes de práctica autorizadas. Finalmente, el último proceso, dar de alta un paciente, va a hacer una consulta al archivo órdenes de práctica. También va a hacer una consulta al archivo órdenes de internaciones. Puede ser que el archivo órdenes de internaciones también contenga las altas médicas. Bien, si no, habría que agregar un archivo que se denomine altas médicas. En las órdenes de internaciones ya tenemos las historias clínicas de los pacientes, y si tenemos también las altas médicas, está todo resumido. Podríamos entonces, a partir de estas dos consultas, efectuar la salida constancia de alta médica, cuyo receptor sería el paciente. Bien, en la diagramación preliminar entonces hemos integrado todos los procesos. Vemos que en la misma no hay comunicación directa de los procesos, sino que estos se comunican a través de archivos de almacenamiento. Bien, tampoco vemos comunicación, como ya lo aclaramos varias veces, de los entes externos. Una alternativa respecto a las historias clínicas sería que al dar de alta un paciente se efectúe la consulta al archivo historias clínicas de pacientes. Y aprovechamos y vemos que como voy a tener que cruzar dos flujos, hago una curva para que sea agradable a la vista y evitar la confusión sobre la dirección de las mismas. Bien. Luego de la diagramación preliminar que presentamos recién, continuaban las etapas de nivelación ascendente o figura cero, en la cual se presentaban las actividades principales del sistema y sus interrelaciones, y a continuación la nivelación descendente, en la cual las burbujas se explotaban. Este esquema o nivelación descendente era aquel que se destacaba porque las figuras o procesos podían interconectarse de manera directa a
través de los flujos, no siendo necesaria la intermediación a través de los tanques de almacenamiento como en la diagramación preliminar.